Iniciamos esta entrevista siendo las 14 horas con 30 minutos del día 25 de noviembre del 2022. Mi nombre es Sandra López Bringas, consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de México, y me acompañan en este grupo de entrevistadoras la maestra Liliana Martínez Garnica, titular de la Dirección de Participación Ciudadana, y la licenciada Susana Munguía, titular de la Unidad para la Coordinación de los Trabajos de Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia Política en razón de género de este instituto. Esta entrevista es en panel por competencias, lo cual nos va a permitir conocerlas a mayor profundidad y advertir algunas competencias para el desempeño exitoso de sus funciones en el caso de que sean designadas, y las cuales deberán de realizarse de manera eficaz y eficiente en el marco de los principios rectores de la función electoral. La duración máxima de esta entrevista es de 20 minutos, por lo cual solicitaríamos que sus respuestas fueran muy concretas a efecto de poder tener la oportunidad de conocer sus competencias. Iniciaría yo con la formulación de la pregunta. Es una misma pregunta para las tres y les pediría que contesten en el orden que les iré indicando, y nuevamente pues les reitero que sean muy concretas y que bueno, que traigan a colación referencias a sus experiencias anteriores en los diferentes ámbitos de responsabilidad en los que se hayan desempeñado. La misma pregunta para las tres sería: ¿qué procedimientos siguen para que sus decisiones sean en estricto apego de la legalidad de la institución en la que se hayan desempeñado? Tiene el uso de la voz, en primer lugar, Lucrecia. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, pues, ¿qué procedimientos? Bueno, pues nos apegamos mucho a lo que es, en el caso del Instituto Electoral, pues siempre se nos ha dado un manual de procedimientos, ¿no? Las unidades, las direcciones nos llevan mano a mano y pues nosotros lo seguimos, y obviamente siempre va a ser en el marco de la ley, la Constitución. El código electoral, que es el que nos rige, pues tenemos que ver que las acciones que hagamos, que todas las decisiones, que los procedimientos no violenten la ley. Deben de estar enmarcados en eso, y pues se ha trabajado así. Yo he trabajado varios procesos y han sido pues buenos, no hemos tenido ningún problema porque siempre hemos estado dentro de lo que es la legalidad. Gracias, Lucrecia. Sonia, te escuchamos. Sí, me escuchan, ¿verdad? Aquí en este sentido, lo que yo hago es aplicar la ley, como lo mencionaba la compañera Lucrecia, el código electoral, los lineamientos y todo lo que rige en materia electoral. Ver bien, checarlos bien y aplicarlos como lo establece la ley al caso concreto. Eso es lo que hacemos. Yo también tengo, solamente tengo 2 procesos electorales, uno de vocal de capacitación y otro de organización, y eso es lo que yo he realizado, aplicar la ley a todo lo que yo tenga que realizar en base a los lineamientos y procedimientos que nos mande, depende de la dirección, ya sea de organización, de capacitación, o de la dirección que sea, o de la unidad que sea. Es cuanto. Gracias, Sonia. Sí. Finalizamos con Viridiana. Hola, buenas tardes a todos. El proceso que yo inicio para tener un comportamiento que vaya en línea con lo legal es, primero me baso en los principios que yo manejo, en los principios que rigen tanto el instituto como mi vida personal. Depende de cada situación, serían los criterios que yo tengo que utilizar, es decir, no hay un proceso que yo pueda decir que es generalizado, porque depende de las situaciones que se presenten en cada supuesto. Si hablamos dentro del tema de lo electoral, pues el instituto maneja, como ya lo mencionaron nuestras compañeras, maneja ciertos códigos sobre los que se tienen que regir las actividades sobre las que se van a desarrollar los procesos o la convivencia en común. Pero principalmente yo me baso y empiezo el procedimiento analizando cada situación, basándome en mis principios que van muy acorde con los principios que maneja el instituto. Sería todo. Gracias, Viridiana. Gracias por tu respuesta y a todas.
Le doy el uso de la voz a la maestra Liliana Martínez. Gracias, consejera. La pregunta que les voy a hacer a las tres es la siguiente. Mencionen una situación en donde se haya puesto en duda su integridad o la de algún miembro de su equipo. ¿Cuál era la situación y cómo lo resolvieron? Vamos a empezar con Sonia, por favor. Sí, aquí una situación que tuve de integridad es cuando fui supervisor electoral. Cuando fui supervisor, realizábamos, ya ve que, bueno, realizamos las entregas de las cartas notificación. Entonces habían dicho que mi CAE, porque era bajo mi responsabilidad, no había llevado las cartas, sino que se las estaba, o sea, que no las entregaba al ciudadano. Entonces, yo fui a cerciorarme precisamente de ello, con lo cual, pues pude justificar que era falso, porque mi compañero sí estaba elaborando, sí estaba realizando bien su trabajo, perfectamente, no me quedó en ese momento la mayor duda de que mi compañero elaboraba bien su trabajo, hice un informe y lo entregué a la vocal de capacitación en ese momento, y así disipamos todas las dudas que pudieran surgir, tanto del compañero, de su trabajo, como del mío, que yo fui la que soporté ese trabajo, y todo estuvo bien y lo resolvimos muy bien, satisfactoriamente. Gracias, Sonia. Lucrecia, por favor. Sí, maestra. Bueno, el proceso pasado hubo una situación que nos reportaban que faltaba una boleta, era precisamente de la municipal, y que no se había entregado. Entonces estaba pues en duda si se había sacado mal el paquete o si el capacitador, bueno, el CAE había retirado. Obviamente, pues eso daña la integridad tanto de los compañeros CAEL como de nosotros, que somos los vocales, porque al fin y al cuentas, pues estamos nosotros al frente, ¿no? Y tenemos que responder por todas las acciones de cualquiera de ellos. Lo que se hizo fue pues avisarle a partidos políticos, a consejeros, se fue a verificar directamente a casa del ciudadano, el presidente que ya había recibido, y que mencionaban que faltaba una boleta. Obviamente llegó la vocal de la municipal, también su equipo, su consejo, sus representantes, y pues no hubo esta situación, dado que la boleta estaba traspapelada. Había sido la final de un fajo y había estado traspapelada. Pero aquí lo importante es que nosotros como vocales tenemos que respaldar 100%, porque es nuestra responsabilidad, desde que tenemos el material y la documentación electoral hasta que está en manos de los presidentes, y aún así el presidente debe tener la confianza de que el instituto lo respalda, de que los CAE también nosotros lo respaldamos, porque sabemos que son personas que trabajan y que tenemos nosotros que siempre apoyarlos. Entonces, obviamente, se tiene que hacer bajo la legalidad y con el consenso. Lo más importante es que los partidos y los consejeros observen que no hay ningún procedimiento mal hecho, que fue a lo mejor un error, una confusión, y pues bueno, quedó en buenos términos. El presidente firmó aceptando que venía completo, y también pues todos los representantes y partidos pues dieron fe y testimonio de que no había ningún problema. El capacitador estaba muy asustado, pero digo, aquí vale ahora sí que el apoyo y el respaldo que nosotros damos, porque seguimos los procedimientos y no puede haber fallas. Eso fue lo que hice. Gracias. Gracias por tu respuesta, Lucrecia. Viridiana, por favor. Sí, una situación que yo viví que fue muy estresante. Yo estuve trabajando como líder de proyecto en la quinta circunscripción, ahora en la revocación de mandato. Y en la revocación, bueno, yo estuve a cargo de de 21 juntas distritales del Estado de México. Entonces estuvimos hasta las 2 o 3 de la mañana recabando toda la información y esperando que las juntas de sesión, que las sesiones de junta, perdón, de consejo,
terminaran y necesitábamos que capturaran la información las juntas para que nosotros pudiéramos dar el cierre y presentar la información a la junta local. Entonces, como no la subían, nosotros, los líderes de proyecto y los jefes de departamento, nos empezamos a comunicar con los vocales de organización. Y ahí hubo un malentendido porque varios vocales de organización se comunicaron con el vocal local secretario para comentarle que nosotros les estábamos llamando a las 2 o 3 de la mañana para pedirles documentación que ellos no tenían o que por el momento no podían subir y que no sabían qué uso le podíamos dar nosotros a esa información. Nos llamaron la atención, nos preguntaron que quiénes estaban llamando a los vocales de organización. Como nosotros teníamos esa indicación por la vocal de organización local, y el que nos pidió la información y el que nos llamó la atención por estarles llamando fue el vocal secretario local, tuvimos que acudir al secretario del vocal de organización para que nos pidiera esa indicación que había sido dada vía telefónica, que nos la pidiera, que nos desarrollara cuáles habían sido las indicaciones que nosotros teníamos por vía correo, para nosotros así poder sustentar y demostrar que la decisión de llamarles y de presionarlos para que entregaran la documentación a las 2 o 3 de la mañana no era de nosotros, sino era directamente de la vocal local de organización. Entonces, la verdad sí fue un caos y afortunadamente lo pudimos solucionar, pero hubo un momento en el que sí se estaba cuestionando nuestra iniciativa, las acciones que nosotros estábamos tomando. En ese momento se estaban malinterpretando porque teníamos encima a los partidos políticos y teníamos inclusive al consejero presidente dando información a la televisión, nosotros tratando de tenerle la información lo más actualizada, y de repente se nos vino esta situación de que quién estaba pidiendo información y para qué la estaba pidiendo. Entonces, la verdad sí fue un caos y hubo un momento en el que nuestra integridad sí quedó en entredicho, pero afortunadamente, por apoyo de la vocal de organización local, ella nos envió vía correo electrónico todo lo que ella nos había solicitado y autorizado a realizar, y afortunadamente no pasó a mayores y todo quedó bien y cumplimos con la meta que se estaba solicitando. Gracias, Viridiana. Por mi parte es todo. Gracias, maestra Gracias. Liliana Martínez. Gracias por sus respuestas a ustedes. Y le doy el uso de la voz a la licenciada Susana Munguía. Muchas gracias, consejera. Quisiéramos escuchar si nos pueden describir alguna situación en la que ustedes hayan impulsado o motivado a algún miembro de su equipo para mejorar su desarrollo o mejorar alguna habilidad. Podríamos empezar contigo, Viridiana. ¿Yo? Sí, gracias. Yo estuve participando en la prueba piloto que se realizó del voto anticipado y del voto en prisión preventiva. Nosotros estuvimos desarrollando el proyecto para que se realizaran las pruebas piloto. Y bueno, yo estuve participando en un gran equipo, pero una de las iniciativas que yo creo que fomenté para que se realizara y surgiera bien y todos los que estábamos participando lo pudiéramos desarrollar y presentar mejor, fue empezar a realizar gráficas a través de una plataforma que se llama Tableau, para que nosotros pudiéramos ver la entrada y la salida de las personas que están en prisión preventiva, porque el proyecto se había realizado y así no lo habían manejado y así no lo habían estructurado, que nosotros teníamos que tomar en cuenta la población que existía en estos lugares, en estos centros de readaptación, pero no estaban considerando que había mucho movimiento, que en un día podía suceder que se liberaran a varias personas que estaban en prisión preventiva, o bien que fueran condenadas y les fueran suspendidos sus derechos político-electorales. Entonces, uno de los proyectos que yo presenté y que lo desarrollamos en conjunto fue el poder hacer unas estadísticas, pero que fueran, que estuvieran cambiando constantemente, que no fueran estáticas, sino fueran, que cambiaran, para que nosotros pudiéramos visualizar más o menos cuál era el comportamiento que se tenían en estos centros de readaptación.
Entonces, yo siento que esa fue una propuesta que yo hice que nos ayudó a todo el equipo a desarrollarla y a que pudiéramos nosotros visualizar mucho mejor cuál era cómo se manejaba este tipo de situaciones y así poder nosotros presentar un proyecto para la prueba piloto. Muchas gracias por tu respuesta. Lucrecia, ¿sería tu turno? Sí, con gusto. Bueno, pues a lo largo de varios procesos electorales sabemos que el factor humano, lo que son lo que es la convivencia con los capacitadores, con personal de junta, con supervisores, con vocales, pues es, digamos, lo más importante, es fundamental, es base. Yo soy una de las personas que creo que todos los seres humanos tenemos las capacidades increíblemente para realizar cualquier tarea, pero debemos de saber identificar, a veces nosotros los vocales o en el lugar que estemos, es qué persona tiene cierta habilidad en ciertas cosas y en dónde le hace falta ese impulso, esa motivación, porque hay excelentes personas, he conocido excelentes personas laborando, pero les da miedo a veces y no conocen también a veces sus habilidades. Entonces, a mí me gusta mucho que haya muy buena comunicación, que haya muy buena confianza, y me gusta mucho observarlos y darles esa palmada, esos buenos días, ese agradecimiento cuando hacen una buena labor, y cuando a veces se equivocan, también decirles, mira, aquí pasó esto, pero se puede mejorar y ya no va a volver va a volver a suceder. Creo que el impulso para las personas es importantísimo para llegar a un trabajo en equipo y que todo fluya muy bien. Las personas deben tener confianza, deben saberse valiosas dentro de la institución para poder desarrollar bien los trabajos. También los capacitadores del proceso pasado nos tocaron muchísimos CAEL nuevos en cuestión de que pues nunca habían estado en algún proceso, no tenían ni idea. Y la verdad, creo que dándoles las herramientas, dándoles los recursos, el conocimiento y apoyándolos constantemente, se logran muchísimas cosas. La elección salió, conocí a muchas personas que tenían muy buenos talentos, aunque eran médicos, aunque eran veterinarios, aunque eran carpinteros, y pudieron sacar una elección porque contaron con las herramientas, con el apoyo, con el conocimiento y con ese buen trato, porque ellos para mí siempre han sido la base. Nosotros los vocales no podríamos hacer todo si ellos no hacen todo el trabajo. Yo creo que es lo más importante, siempre valorar, siempre agradecer, impulsar y brindarles las herramientas para que puedan desarrollar bien su empleo. Gracias. Muchas gracias por tu respuesta. Sonia, sería tu turno, te escuchamos. Sí, miren, el mayor proyecto para mí fue haber participado en el 2018 como vocal de capacitación. En este proyecto, proyecto que me otorgaron ustedes para ser vocal, este fue un proceso satisfactorio en concordancia con mi equipo y todo, porque derivado del esfuerzo de mis compañeros, derivado de sus conocimientos y de su entusiasmo y del impulso que yo como vocal y todo el equipo nos impulsábamos, logramos el primer lugar en capacitación de vinculaciones y pláticas informativas. En aquel momento era Junta Distrital 29, Naucalpan, Atizapán. Ahí logramos el primer lugar con el impulso, las herramientas de apoyo que tuvimos, todo el equipo, las ganas que tuvieron todo el equipo, el conocimiento, todo se manifestó en un trabajo muy satisfactorio. Quedar en este sentido, en primer lugar, en ser Atizapán, Naucalpan, el distrito número 29 de los 45 en el 2018, quedar en primer lugar. Fue para todos, no nada más para mí, para todos, fue una motivación, fue el mayor de nuestros impulsos. Y fue una, pues muy bonita experiencia, la verdad, y todos se fueron satisfechos, muy, muy contentos.
la verdad, y eso para mí es una gran experiencia, la verdad, comentarla y comentárselos a ustedes, la verdad, porque yo no me lo esperaba, porque la gente que yo tenía a mi lado era gente con la cual yo las impulsaba, pero solitos ellos empezaban a hacer sus cosas, a agarrar sus pláticas, a irse a tomar rutas, ¿no? Entonces ellos son así como que ellos fueron mi más grande impulso y pues bueno, y viceversa, ¿no? Porque pues logramos algo que realmente era inesperado, pero muy satisfactorio para todos. Y ese fue un gran proyecto que desarrollamos. Claro, lo trazamos, lo planeamos, diario era hacerse objetivos, objetivo tras objetivo tras objetivo, pero realmente valía la pena. Era algo que valía la pena porque la satisfacción queda siempre. Es cuanto. Muchas gracias. De mi parte sería todo. Gracias por sus respuestas, gracias. Llegamos al final de esta entrevista, siendo las 14 horas con 51 minutos del día 25 de noviembre de 2022. Y les pediremos que por favor estén atentas a los resultados de esta convocatoria y agradeciéndoles nuevamente su presencia y participación en la misma. ¿Nos puedan apoyar en la finalización de la grabación de esta entrevista, por favor?